Esperar. Listo, ya. Bueno, la semana anterior nosotros estuvimos viendo que el movimiento parabólico tenía las siguientes características. Uno se llamaba movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque se movía tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X nosotros trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y generalmente trabajamos con un MRV de caída libre. Generalmente se trabaja así. Segundo, también nosotros decíamos, si trabajamos con caída libre, pues aquí habrá gravedad, habrá velocidad que cambia, alguna velocidad se hará cero, etcétera. Y finalmente, para que ustedes nunca se olviden, en el eje X siempre la velocidad es constante. En el eje Y cambia, pero en X no. Los movimientos que uno va a estudiar generalmente van a ser dos, el parabólico completo y el semiparabólico. Si alcanza el tiempo, podríamos hacerlo con la vinculación de las dos anteriores. Estos elementos, lo que sí no debemos jamás olvidar, es que siempre el movimiento al llamarse en dos dimensiones tiene, en verdad, en velocidad, cuando hablamos de velocidad, existe siempre dos velocidades. Una que es la velocidad en el eje X y otra que es la velocidad en el eje Y. Cuando las dos se unen, provocan esta velocidad que está aquí. Velocidad, por ejemplo, si arrancamos nosotros desde cero, esta velocidad sería la velocidad inicial. Apenas ya arranca, todas estas velocidades van generando una velocidad V, cualquiera, en cualquier punto, tengo yo una velocidad V hasta volver nuevamente al suelo. Pero como podemos observar, siempre van acompañadas de dos velocidades, una en X, una en Y. Cuando llegaba al punto más alto, es decir, cuando alcanzaba su altura máxima, es el único punto donde la velocidad en el eje Y vale cero. El único punto. Pero la velocidad en X, todas estas velocidades que voy marcando en este momento, todas estas velocidades, todas estas son constantes. No cambian absolutamente para nada. Si arrancó con una velocidad en el eje X, por ejemplo, de 10 metros por segundo, siempre mientras suba, así llegue al punto más alto, así esté bajando, no importa el punto en donde esté, hasta cuando vuelve otra vez al suelo, esta velocidad con la que salió en el eje X no cambia. No va a cambiar porque la velocidad siempre en el eje X es una constante, no va a cambiar. Además de eso sabemos que es constante porque trabajamos con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso es súper importante que lo recalquemos. Aparte de ello, ya habíamos encontrado nosotros algunas ecuaciones, por ejemplo, de la velocidad. Habíamos encontrado a que era igual a velocidad inicial en el eje X, a que era igual a velocidad inicial en el eje Y. Si yo quisiera sacar el ángulo, pues por razones trigonométricas podría sacar a través de la tangente. Y lo que más nos interesa es que una velocidad total, la total de las totales, esa que teníamos de color rojo, o en este caso que está como velocidad inicial, o esta que yo voy marcando por aquí, esta resulta de la unión de las dos, de la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado. Esto lo haremos ya prácticamente en una siguiente clase, donde vayamos a ir reforzando mucho más. De igual manera, nosotros habíamos encontrado que la aceleración que provoca los cambios de velocidad en el eje Y es la gravedad. Provoca que frene cuando suba y provoca que acelere cuando baje. ¿Eso por qué? Porque la gravedad siempre está jalando hacia abajo, siempre la dirección es hacia abajo. La altura máxima, también lo sabemos, es el punto hasta el donde llega al punto más alto. Aquí sí, vale la pena siempre recalcar que la altura máxima yo le puedo encontrar con estas dos ecuaciones. Uno, trabajando con velocidad inicial y dos, esta de aquí con el ángulo. Si a mí me dan velocidad inicial y me dan el ángulo con el cual sale inclinado el objeto, tranquilamente puedo aplicar la ecuación de acá. Ahora, si también yo quisiera encontrar la altura máxima, pero no necesariamente con el ángulo, podría hacerlo utilizando la velocidad inicial, esta de aquí,
la velocidad inicial, pero en el eje y eso multiplicado por el tiempo, utilizando esta segunda ecuación. Generalmente vamos a ir trabajando con las ecuaciones más fáciles y luego lo iremos haciendo con otro tipo de ecuaciones, pero a ver si es que logramos ver las dos. Igualmente tenemos dos ecuaciones de altura máxima, también tendremos dos ecuaciones de alcance horizontal. El alcance horizontal pues es qué tan lejos cae el objeto. Partió desde un punto y qué tan lejos cae de ese mismo punto, es decir, una distancia en el eje X. Podríamos utilizar nuevamente, si me dan velocidad inicial y me dan ángulo, puedo utilizar la primera ecuación o sencillamente como se está moviendo en el eje X, podría aplicar la velocidad, en cambio en este caso, la velocidad que lleve en el eje X multiplicado por el tiempo. Y aquí tendríamos la segunda ecuación. Depende mucho los datos que nos den. Vamos a ir repasando paso a paso, al menos viendo qué ecuación primero vamos a usar. Y listo. Hasta ahí tenemos velocidades, aceleraciones, tenemos alturas. Nunca debemos olvidar que como último punto también le toma cierto tiempo en moverse desde el punto A hasta el punto B. Pero está subiendo y también está bajando. Entonces quiere decir que va a haber un tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo puede ser calculado multiplicando 2 por la velocidad inicial y por el ángulo. Vean, otra vez, si es que a mí me dan la velocidad inicial y me dan el ángulo, si solo me dan esos dos datos, tranquilamente puedo encontrar tiempo, puedo encontrar altura y puedo encontrar alcance. Si no fuese eso el caso, tranquilamente podría calcular multiplicando 2 veces el tiempo de máxima altura. El tiempo de máxima altura, les decía, es solo este pedacito de aquí. Este trocito sin el 2 es lo que conocemos como un tiempo de máxima altura. Veo seno de alfa sobre la gravedad. Entonces, si yo encuentro de esta manera, yo ya tengo el tiempo de máxima altura. Profe, pero lo que tarda en subir también tardará en bajar. Sí, esto serviría si a mí me dijeran también el tiempo de caída. Pero ya no nos sería necesario sacar el tiempo de caída. ¿Por qué? Porque es del mismo tiempo máximo. Si tarda, por ejemplo, en subir, digamos que tarda en subir 2 segundos, pues en bajar también ya no necesito buscar. Va a tardar los mismos 2. Así de sencillo. No hay necesidad de buscar de bajada si cumple con los mismos procesos de subida. Listo, hasta ahí. No sé si es que de repente tenemos... Ya, ahí estamos. Miren, como ejemplo, tenemos un cañón dispara dispara una bomba con una velocidad de 15 metros por segundo. Miren, solamente vamos a lanzar a 15 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 37 grados con respecto al horizontal. Dice calcular su altura máxima, su alcance horizontal y su tiempo de vuelo. Recomendaciones. Primeramente, grafique. Sí, cuando grafiquen, saquen los datos. Eso les va a ayudar bastante. Pueden ponerle los datos dentro de la gráfica, como podrían colocarlo fuera de la gráfica. No pasa, pero eso sí, yo a veces siempre suelo insistir y suelo decir, chicos, grafiquen. Eso es súper importante. Entonces, en este caso, dispara, dice una bomba con una velocidad de 15 y un ángulo de 37. Vamos a tratar de colocar una gráfica que nos ayude a comprender. Por ejemplo, esta de aquí. Miren, el lanzamiento es hacia arriba. Lo que está de color rojo es para nosotros la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? En nuestro caso vale 15 metros por segundo. He colocado tanto en la parte de la gráfica como en la parte de los datos. Profe, a mí me resulta mejor poner solo en la gráfica, no importa. Profe, yo le veo que mejor es sacándole los datos aparte, tampoco importa, eso ya depende de cómo. Lo más importante es que ustedes lo comprendan, sepan qué tienen en la gráfica y qué datos les están dando. Segundo, me dan un ángulo. Como les decía en la semana anterior, el ángulo puede ser denominado en el parabólico de dos maneras. Uno, con la letra griega teta, ¿sí? Sale disparado
y yo le puedo colocar aquí o con la letra griega teta, que es un ángulo, es válido, como también con lo que a mí me gusta utilizar muchísimo, muchísimo, yo trabajo generalmente con alfa, pero los dos son iguales. La única diferencia, porque a mí me gusta trabajar acá con alfa, porque si yo pongo teta, generalmente este es utilizado en el movimiento circular uniforme para describir ángulos en radianes. Por eso no suele ser para mí mucho de mi agrado, pero sí se usa. No hay ningún problema. Profe, yo uso teta y uso alfa. Cualquiera de los dos son sumamente válidos, ¿sí? Entonces ya tengo la velocidad inicial y también tengo el ángulo. ¿Sí ven? Yo les puse como ángulo alfa, pero en la gráfica lo ponemos teta. Es lo mismo, es lo mismo. Simplemente es forma de demostración o forma de denotar algo interesante. También aquí está colocado lo que me piden. Me piden su altura máxima, entonces esta de aquí es mi incógnita. Vamos a buscar la altura máxima, incógnita. También me piden su alcance horizontal, entonces también incógnita. Y el alcance horizontal es en cambio esto de acá abajo, el eje X, todo esto de acá abajito. Esto de aquí es el alcance X max. Mientras que para arriba, esto de aquí es el H max. ¿Ven? Está puesto tanto en la gráfica como a los lados. También nos piden el tiempo de vuelo. Y listo. Vamos a buscar esos tres datos. Eso es lo primero, lo primordial y lo más importante. Partamos con el literal A, que en nuestro caso vamos a buscar la altura máxima. Para poder hallar este literal A, yo voy a utilizar esta ecuación. Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2g. ¿Por qué motivo? Tal como yo les decía, cuando a ustedes les dan la velocidad inicial y el ángulo, lo más fácil es aplicar esta ecuación. Ahora, recomendaciones. Cuando ustedes vayan a ingresar en la calculadora, ojo, eso le voy a poner aquí como ojo. No le pongan como se representa la fórmula. Siempre cuando un ángulo se va a elevar al cuadrado, al cubo o a cualquier exponente, nunca se le pone así, seno de alfa al cuadrado, porque el cuadrado no es para el ángulo. El cuadrado es para la función, es decir, para el seno. Por lo que se escribe en la mitad entre la función y el ángulo el número que se va a elevar. Pero si ustedes esto lo ponen en la calculadora, de seguro les sale error matemático, les sale error. ¿Por qué? Porque una cosa es representar y otra cosa es ingresar en la calculadora. En la calculadora no les va a reconocer así. Cuando ustedes ingresen en la calculadora, tienen que hacerlo de la siguiente manera. Cuando coloquen altura máxima es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 15, pero como está elevado al cuadrado, 15 elevado al cuadrado. Recomendaciones, si tenemos una calculadora que no es tan avanzada, hay que hacerlo por partes. Entonces, tengo 15 al cuadrado. Yo lo que recomiendo, miren, está reemplazado aquí los valores. Tengo el ángulo de 37 grados y tengo la gravedad de 9.8. Efectivamente está reemplazado los valores, pero, ustedes cuando vayan a ingresar en su calculadora, esto de aquí deben de hacer de la siguiente forma. Tomamos y colocamos 15 elevado al cuadrado por, abro un paréntesis. Al abrir un paréntesis, dentro del paréntesis escribo solo el ángulo, seno de 37. Cierro el paréntesis y ahí sí le elevo al cuadrado. Ahora dirán, profe, pero usted puso corchete. ¿Por qué le puse corchete? Porque también hay algunas calculadoras que cuando ustedes aplastan la tecla sin, flag, automáticamente les abre un paréntesis. Si tienen ese tipo de calculadoras, estamos hablando de que tenemos dos paréntesis abiertos, por lo que cuando termine de poner el 37 tiene que cerrar dos paréntesis también. Entonces,
Quisiera que tomen sus calculadoras, ingresen estos valores y esto hay que dividirlo para 2 por 9.8. Generalmente 2 por 9.8 da un valor de 19.6. Ingresamos estos valores y nos dará un valor de, nos sale 4.16, redondeando nada más. Salió 4.15, está muy bien. Si sale 4.15, el tercer decimal es 7. Por ese motivo yo le redondeo a 4,16. Profe, le puedo dejar como 4.15, no habría problema. No habría problema, pero generalmente estamos nosotros redondeando, estamos redondeando al inmediato superior. Listo. Una vez obtenida la altura máxima, ese caso similar lo vamos a hacer en cambio con el literal B. El literal B me dicen que vamos a buscar el alcance horizontal. Si yo quiero encontrar el alcance horizontal, asimismo voy a utilizar esta ecuación. El alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de arriba de la altura máxima con la ecuación de abajo? Hay dos diferencias súper interesantes. La primera, que en la altura máxima está 2 veces la gravedad. En el alcance simplemente es gravedad. Y el segundo y el más importante es que en la altura máxima, la función, al multiplicarle el seno por el ángulo, esta función se eleva al cuadrado. Mientras que en el literal B, para hallar el alcance, el ángulo tiene que ser duplicado. Esto quiere decir que si a mí me dieron un ángulo, en este caso me están dando un ángulo de 37 grados, este ángulo tiene que ser multiplicado por 2. Y si yo multiplico, voy a ponerle un poquito más pequeño, por 2, 37 por 2 tendría que estar colocándose acá, un ángulo de 74 grados. Entonces, al reemplazar los valores, ustedes podrán observar que la velocidad inicial valía 15 metros por segundo. Entonces, reemplazo. Velocidad inicial 15 elevado al cuadrado. Por el seno ya no es al cuadrado de 37, sino es del doble. Entonces, yo les recomiendo que cojan, antes de ingresar, ya multipliquen por 2. 37 por 2 en nuestro ejemplo sería 74. Y todo esto dividido para 9.8. Nos salió un alcance de 22.07. Dirán, pero profe, a mí me salió 22.06. El tercer decimal era 9. Por ese motivo me salió 22.069. Por ese motivo yo redondeo al inmediato superior y me está saliendo a 22,07. Dejar como 22.06 o 22.07, pues no afectará mucho, no pasará nada. Y finalmente, ya para completar este ejercicio, para el literal C, a mí me piden el tiempo de vuelo. Si yo quiero sacar el tiempo de vuelo era igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Este es más sencillo todavía, es más fácil todavía, porque aquí ya no tenemos que elevar ningún valor al cuadrado, no tenemos que duplicar ningún ángulo, sino simplemente ustedes lo que podrían hacer es el 2 multiplicar abriendo un paréntesis por todo lo de adentro. O si no, resuelven lo de adentro, dividen para la gravedad y ese valor le multiplican por 2. Da lo mismo. O también un tercero, hay algunas calculadoras que sí les permite ingresar todo el valor tal y como es. Pongo el 2, me permite abrir un paréntesis, la velocidad inicial es 15, multiplicado por el seno de 37, puedo cerrar el paréntesis y puedo dividir para 9.8. Aquí ya no hay cuadrados, no hay nada. Esto sencillamente, al resolverlo, verifiquemos, nos puede salir un valor de 1.84. Verifiquen, por favor.